¿Cuántos glorifican al Señor, hermano, en esta mañana? Cada domingo, hermanos, ¿sabe que somos una familia en Cristo? Constituimos una familia en Cristo. Cuando llegamos los domingos a este lugar, yo siempre lo visualizo como una familia que vive en diferentes lugares y llega el domingo, el día que se sientan a la mesa. En la antigüedad, en las familias se usaba que siempre los familiares, si vivían cerca del área, iban a casa de la madre o de la matriarca y llegaban a la casa y se sentaban y tomaban un plato de sopa y compartían esos momentos. En muchos países nosotros actualmente se sigue haciendo. Y yo creo que nosotros en Cristo somos esa familia. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor, hermano, tenemos que venir dispuestos a dar lo mejor de nosotros para que Cristo se manifieste a través de nuestra forma de ser. Amén. Sabemos que muchas veces a nivel familiar venimos con condiciones, con situaciones adversas a nosotros, donde muchas veces no representamos el gozo del Señor. Pero cuando llegamos a este lugar y encontramos un hermano que te da un abrazo, que te da un saludo, que te da una palabra, que te alienta, nos damos cuenta que necesitamos reunirnos por lo menos una vez a la semana con nuestros hermanos en Cristo. Y es lo que el Señor está edificando en este lugar, hermano, está edificando una familia en Cristo. Es difícil, el enemigo es astuto, pero en el Señor todo lo podemos, dice la palabra. Amén. Vamos a continuar, hermanos, para los que están por primera vez escuchando la serie de prédicas que estamos llevando. Estamos trayendo una serie de prédicas donde estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Y esta es la cuarta prédica en la que vamos a tocamos el que es, el que era y el que ha de venir. Y pudimos definir, qué significa cada una de esas palabras. Pero en el día de hoy vamos a dar un pasito más. Hemos cubierto 4 prédicas y no hemos salido del capítulo 4. ¿Por qué? Porque estamos cortando en pedacitos la palabra para saber qué va a suceder el día que Cristo venga. Porque todos queremos saber qué ha de suceder el día que el Señor venga. Queremos estar preparados o decimos que tenemos que estar preparados. Porque algo que descubrimos en las series anteriores fue que tenemos que estar preparados porque dice la palabra que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y que vendrá pronto y que el pronto puede ser ahora mismo. Y yo le voy a pedir a nuestros hermanos que abramos la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, y vamos a estar leyendo el del 1 al 4. Y le voy a pedir a mi hermanita Isel, por favor, que si puede leernos el 4 desde el principio, para poder entrar en una base bíblica que nos permita poder entender lo que la palabra va a decir a través del Espíritu Santo. Cuando todos los tengan, por favor, hermano, me dicen amén. El libro de Apocalipsis es fácil de identificar porque sabemos que es el último libro de la palabra. Muchas veces si nos dicen Génesis o Apocalipsis es rápido de abrirlo. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Un momento, hermana Isel. Hoy vamos a definir quiénes son los 7 espíritus. Porque muchas veces leemos la palabra y lo leemos a la ligera. Y pasamos esa palabra y no sabemos qué quieren decir los 7 espíritus o cuál es el mensaje acerca de los 7 espíritus. Y sabemos que la Biblia es el único libro que el principio revela el final y que el final revela el principio. Y que en el medio está una base de mezclas que definen el principio y el final. Eso es fácil que cada uno de nosotros podamos entender lo que la palabra dice, pero para nosotros poder entender eso, nosotros tenemos que entrar en una dimensión espiritual. Porque cualquier persona que tome la Biblia sin tener la revelación del Espíritu Santo nunca la va a entender. Porque esto es revelado solamente a aquellos que están en el espíritu de sabiduría que pueden recibir la palabra. 700 años antes de la venida de Cristo, el profeta Isaías profetizó cómo había de venir y cómo había de ser su manifestación. Y por eso los voy a invitar, hermanos, que vayamos al libro de Isaías 11, 1 y 2. No borren su página porque vamos a regresar quizás al libro de Apocalipsis. Isaías 11, 1 al 2. Lo bueno que tenemos aquí, hermanos, que venimos a la iglesia a aprender.
Tenemos un tiempo de aprendizaje porque sabemos que ese aprendizaje nos va a capacitar para nosotros, cada uno de nosotros, poder arreglar y poder cambiar áreas en nuestra vida que nos van a hacer mejores personas. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Un momentico, hermana Isel. Hemos leído esto, pero quiero clarificar, quiero que cada uno entienda, que dice la palabra, dice que saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago. Y un vástago sabemos que es un retoño, pero también lo definimos como se puede definir en el diccionario como hijo. Un vástago también puede ser un hijo o una rama nueva que sale. Y sabemos que Isaí es de la descendencia de David. Y queremos establecer eso para poder entrar en la prédica. ¿Y qué dice la palabra? Dice que retoñará de sus raíces. Cada uno de nosotros hemos plantado raíces en el Señor. Cada persona que está aquí. Igual manera, de esa manera, de nuestras raíces, si nosotros perseveramos en el Señor, un día el Señor va a sacar de nosotros la próxima generación de cristianos. Pero para eso nosotros tenemos que perseverar, porque todo lo que está en la palabra está para que nosotros hagamos una réplica, pero no una réplica a la manera de nosotros, sino una réplica idéntica a lo que el Señor nos enseña en la palabra. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Y reposará Un momento, hermana Manicel. Porque quiero ir punto por punto. Dice, y creo que marquen esta palabra, porque si la pasamos por alto, después no vamos a entender otra parte. Dice, y reposará. Marquen esa palabra en su mente, reposará. Continúe, Manicel. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Espérese un momentico, hermana Isel. Ahí vamos a definir ahora los 7 espíritus que está hablando la Biblia en el libro de Apocalipsis. Está hablando de 7 espíritus, pero 700 años antes el profeta Isaías ya había dicho que sobre ese iba a reposar 7 espíritus. Y nos dimos cuenta en el principio que el que es, el que era y que es Jesucristo. Entonces sobre él iba a depositar ¿quién? El Espíritu. ¿Qué dice, hermana? El Espíritu de Jehová. 1. ¿Qué sigue diciendo, hermana? Espíritu de sabiduría. 2. Espíritu de inteligencia. 3. Espíritu de consejo. 4. Espíritu de poder. 5. Espíritu de conocimiento. 6. Y espíritu de temor de Jehová. 7 espíritus. Sabemos que en Jesús está concentrado todo lo que el hombre necesita para la vida eterna. Dice 7 espíritus, pero márquese claramente que dice que el primer espíritu es el Espíritu de Jehová. Y el último espíritu es el espíritu de temor. Si usted me pregunta a mí personal, haciendo mi definición personal, yo creo que los 2 espíritus más importantes que hay son el de Jehová y el de temor. Pero el Espíritu de Jehová tiene guardado todos los demás espíritus. Y después lo vamos a ver en la palabra. Porque dice la palabra en el libro de Génesis, al principio dice que el Espíritu de Jehová, que dice la palabra, se movía. Quiere decir que el Espíritu de Jehová siempre ha existido. Y si el Espíritu de Jehová siempre existió, el Espíritu de Cristo, que es Dios, también existió desde el principio. ¿Estamos entendiendo, hermano? Estamos atando cabos para poder llegar a saber qué ha de suceder en el libro de Apocalipsis. Y si verdaderamente nosotros en esta iglesia, si creemos en Cristo, si verdaderamente estamos sedimentados sobre la palabra. El que tiene a Cristo, hermano, lo tiene todo. Y queremos crear en esta congregación una congregación de personas, de hermanos, de hombres, de mujeres con mentes de Cristo. Porque cuando uno adquiere la mente de Cristo, hermano, no hay barreras. No hay paredes, no hay puertas, no hay tribulaciones, no hay dolor, no hay nada que te impida vivir, como Cristo dice, en libertad y gozo. Es la definición que queremos entender, porque si estamos esperando la venida de Cristo, tenemos que vivir este proceso de espera en gozo. Tenemos que estar sonrientes, gozosos, porque sabemos que sea cuando sea, de la manera que sea, como quiera que vayamos delante de la presencia del Señor, tenemos casas guardadas y establecidas con nuestros nombres a donde vamos a morar. Amén. El pueblo de Dios no puede moverse en lo que mira visualmente, porque nosotros miramos en dimensión espiritual, como mismo entendemos la palabra. Gloria a Dios. Si creemos en la palabra y nos movemos en una visión espiritual, y si nosotros somos espirituales, no podemos pensar con mentes terrenales.
Porque entonces dice que de una misma fuente nos saldrán dos aguas. O crees en Cristo o crees en el proceso y que el hombre establece en el mundo. Si tu economía está movida a través de lo que tú ganas en tu centro de trabajo, tú todavía estás carnal. Si tú crees que tu salario es el que te va a sacar del hoyo o tu negocio, tú estás carnal todavía. Porque todavía estás creyendo en lo que tú puedes producir. Pero si tú te mueves en lo que tú dices el Señor, que cada día va a proveer el pan de cada día, entonces tú eres espiritual. Y el Señor te va a bendecir para que tú bendigas, pero no importa eso. Lo importante es que tú le estés creyendo a Dios. Dice, poner las cosas del reino primeramente y lo demás vendrá. ¿Por qué? Ahí estamos nosotros. Amén. Entonces definimos claramente que ya los 7 espíritus están ahí. Pero antes de entrar en la parte central de la prédica, vamos al libro de Hechos 1:4, porque queremos saber dónde estamos nosotros posicionados. Hechos 2, 1 y 4, perdón, hermanos. Hechos 2, 1 y 4. Tómese su tiempo porque aquí venimos a aprender. Hechos 2, 1 y 4. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Un momento, hermana Isel. Dice la palabra, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El Pentecostés representa, se manifestaba 50 días después de la Pascua, era el Pentecostés, y eso daba terminación a la época pascual. Y dice que en ese momento estaban todos reunidos en ese lugar, esperando una promesa que se había dado, pero no decía cuándo. Porque el Señor se fue y dijo, yo os mandaré el Consolador, estén preparados. De la misma manera que el Señor nos está diciendo a nosotros que ha de venir por su pueblo, la manifestación que hubo el día del Pentecostés, los cogió ellos en un momento que ellos no esperaban que iba a ser la manifestación del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en el día del Pentecostés representa la caducación del pacto antiguo a la vida del hombre que vive en gracia. Desde el mismo momento que el Espíritu Santo vino sobre la vida de cada persona, caducó el pacto establecido con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. El que lo quiera guardar, lo guarda, pero nosotros no vivimos por ley, sino vivimos por gracia. Porque si fuese por ley, nosotros no pudiésemos alcanzar la vida eterna. Vivimos por una gracia de una palabra que nos da el Señor de perdón, donde cada día nos arrepentimos a través de nuestra confesión de fe delante del Señor. El Señor nos perdona y nos dice, no peques de nuevo, pero sigue caminando adelante. Amén. ¿Y qué dice la palabra, hermana Isel? Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos de... Un momento, hermana Isel. Dice, y fueron llenos todos. No quedó uno en aquel lugar que tuviera unánime que no recibiese el Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, yo les garantizo por la palabra que si ha habido un arrepentimiento genuino y una confesión de fe genuina, también el Espíritu Santo está sobre la vida de ustedes. Quiero que vayan definiendo eso, porque estamos comenzando la prédica de los 7 espíritus, pero vamos a definir después, quiero que vayan marcando eso. Cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo. ¿Cuántos reconocen que tenemos el Espíritu Santo? Todos lo tenemos, amén, estamos seguros y positivos. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana Isel? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu que les daba que hablasen. Identificamos esa parte. Dice la palabra, el profeta Isaías dice que sobre el vástago de Isaí iba a ser depositado, pero ¿qué palabra le dije que marcaran primeramente? Reposar. Ok, vamos a Isaías 61, 1 y 2. Isaías 61, 1 y 2. Isaías,
profeta del Señor, trae una palabra al pueblo de Israel en un momento determinado donde ellos estaban pasando por un proceso duro. Pero vamos a la palabra. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Un momento, hermano Isel. Me fue demasiado rapidito, hermano. Vamos a leer de nuevo el 1. El Espíritu de Jehová, ¿qué dice, hermano Isel? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Estaba sobre mí. Una cosa es sobre y una cosa es reposar. Por eso le dije la primera palabra, sobre, reposar. Si un ave vuela sobre ti, no ha llegado a ti. Está sobre, te está cubriendo. Pero cuando un ave llega y se reposa, se te posó. Por eso el día del Pentecostés dice que el Espíritu, ¿qué hizo? Reposó. Quiere decir que los tomó. Como igual el Espíritu Santo nos ha tomado a nosotros. Amén. ¿Qué sigue la palabra diciendo, hermano? Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Un momento, hermano Isel. ¿Qué está haciendo el Señor a través del profeta Isaías en ese momento? El pueblo de Israel había pasado por el cautiverio babilónico y habían pasado muchas cosas, y el profeta viene a darle una palabra al pueblo en ese momento para decirle que reconocieran que venía el tiempo que, ¿qué, hermana? Dice a proclamar el 2. Léame el 2, hermana. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ahí para un momentico, hermana. El año de la buena voluntad de Jehová. Cada 50 años el pueblo de Israel marcaba una fecha que se llamaba el jubileo. Y era que en ese tiempo el que estaba preso le daban la libertad, el esclavo lo libertaban, el que tenía propiedades que le habían reposeído tenía que entregarla. Y era el jubileo para el pueblo de Dios. Y entonces en ese momento el profeta Isaías le está diciendo a ellos, viene una restauración para ustedes. Y dice, y el día de venganza de nuestro Dios para consolar a todos los enlutados. Cuando el Señor le da la palabra al profeta Isaías, está marcando una palabra profética para que el pueblo entendiera que venía sobre él el espíritu de ellos, el espíritu de Jehová. Y hay una gran similitud, no hay cambio desde el pleno momento en que Cristo vino a nuestras vidas. Porque dice la palabra claramente, dice, me ha enviado a predicar ¿qué? ¿A qué somos en Cristo? ¿Qué hacemos? ¿Predicamos qué? A los abatidos. ¿Quiénes son los abatidos? Aquellos que están atrapados en el pecado. ¿Qué sigue diciendo la palabra? A vendar a los quebrantados. ¿Quiénes son los quebrantados? ¿Quién representan los quebrantados para nosotros? Todo aquel que ha sido herido, golpeado, maltratado por el mismo enemigo. Porque el Señor cuando viene a nuestras vidas, la primera venda que pone, la pone en nuestro corazón. Porque el cuerpo puede estar sano, pero si el corazón está enfermo, el cuerpo va a estar completamente enfermo. Por eso el Señor dice que Él prefiere de antemano tocar nuestros corazones. El corazón es la primera área de nuestra vida que debe ser sana por la palabra del Señor. Cuando esa palabra llega a nosotros, hermanos, y el corazón cambia, reflejamos alegría, reflejamos gozo, no tenemos temor de tribulaciones. ¿Por qué? Porque ya eso llegó a lo más profundo del ser humano. Corazón y mente. ¿Qué quiere decir? Que quiero que marquen esa parte bien claro. Vamos a ir ahora, hermanos, al libro de Lucas 4, 16, 30. Y ahora vamos a comenzar en la prédica. Lucas 16, 4. Lucas 4, 16, 30. Corrígeme, hermano Isel. Lucas 4, 16 al 30. Estamos hablando, hermanos, ¿de qué? Del Espíritu de Jehová. ¿Cuántos creemos que tenemos el Espíritu de Jehová, hermanos? Aleluya. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Lucas 4, 16 al 30. Vino a Nazaret, donde se había criado,
Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Un momento, Manicel. No sé si ustedes han podido definir esto. Dice, vino a Nazaret. ¿Jesús de dónde era? Pero antes, cuando Jesús viene a Nazaret, en ese momento, habían sucedido dos acontecimientos grandes y poderosos en la vida de Jesús. Uno, había sido bautizado por Juan. Y próximo acontecimiento, había sido transportado en el Espíritu por Satanás para ser tentado. Él había completado en ese proceso algo que cada cristiano tiene que pasar de igual manera. Por eso muchas veces nosotros venimos al Evangelio, somos bautizados, aceptamos a Cristo, pero cuando pasamos por la tentación y no estamos fortalecidos, entonces es cuando el enemigo nos cacarea. Si Jesús pasó por ahí, nosotros tenemos que pasar por ahí también. Amén. Y entonces dice la palabra que dice que en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Quiero que entiendan esto, que Jesús, siendo Dios, ya habiendo sido lleno del Espíritu Santo, ya habiendo entendido el plan por qué había venido a la tierra, todavía guardó el principio de congregarse. Él no necesitaba congregarse ya, porque ya estaba listo para hacer lo que el Señor lo había llamado, a predicar las buenas nuevas. Y dice que llegó como de costumbre y se sentó en la sinagoga y se levantó a leer. Pero el Espíritu Santo, hermano, es el que nos da a nosotros la capacidad de entender en qué momento tenemos que buscar algo en la Biblia o en qué momento necesitamos una respuesta del Señor, y en la Biblia encontramos. No, yo siempre le digo a ustedes que cuando ustedes estén pasando por una tribulación, ustedes oren en el Espíritu, y si le están pidiendo al Señor una confirmación de algo, coja la Biblia, no tenga temor, usted la cierra y haga así. Pero ore primero, no lo haga al azar, ore y usted haga así. Y ahí, cuando usted abra la Biblia, ahí va a estar la palabra que usted necesita para fortalecer su espíritu. Y Jesús aplicó eso para que nosotros lo hiciéramos también de igual manera. Y mira que dice la palabra, qué pura coincidencia que en el momento que el maestro dice porque mira lo que dice la palabra, dice, se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y dice la palabra que le dio el libro y él hizo esto. Qué coincidencia para el mundo, pero el plan de Dios es diferente, que habló, y miren lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra, hermano? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿A quién, hermano? Lo mismo que se le dio a Isaías, se le dio a Jesús 700 años después, para llegar el mismo mensaje. Y el mismo mensaje que se le dio a Jesús, se le dio a los discípulos. Y el mismo mensaje que se le dio a los discípulos se nos dio a nosotros. Y nosotros estamos dando ese mismo mensaje. Quiere decir que el tiempo ha cambiado, pero el mensaje es el mismo. Amén. Miren cómo la palabra, el tiempo es diferente, pero el mensaje es el mismo. ¿Está usted llevando las buenas nuevas? ¿Estoy yo llevando las buenas nuevas? ¿Cuál es el enfoque de nosotros? Porque miren qué dice la palabra. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sigo? Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó a los ojos de todos en la sinagoga. Y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Déjeme leer esto, hermano. Vamos a vivir el momento y el acontecimiento que había sucedido. Él lee el libro, pero ¿quiénes estaban sentados en las sinagogas? ¿Quién conformaban el grupo de las sinagogas? Todos aquellos judíos religiosos que estaban marcados por la ley. Y desde el pleno momento que Jesús hizo ese acto de bautizo y fue tentado por Satanás, ya automáticamente él comienza su ministerio. Tres cosas: 30 años bautizado y tentado por Satanás. Y él llegó, y dicen que enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó, y dicen que los ojos de todos en la iglesia estaban sobre él.
Porque ellos estaban esperando en ese momento que se les dijese lo que ellos querían que se les dijese. Muchas veces el pueblo de Dios viene a la iglesia para que se le diga lo que ellos quieren que se le digan. Pero cuando la palabra de poder viene y toca tu espíritu y te das cuenta que estás en pecado, no te gusta. No te gusta. Y quizás salga por la puerta de ir para afuera, dando gloria a Dios, pero en tu interior, diciendo que el pastor te lo dijo a ti. Porque es la palabra de Dios. Dice la palabra que él cogió y abrió los libros y se le dio esa palabra y dice, ¿y qué sigue diciendo, hermano Isel? Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Por qué se había cumplido? Porque lo que le dije anteriormente, ya había pasado ya de la ley a la gracia. ¿Qué sigue diciendo, hermano Isel? Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán. Un momentico, Manicel. Como Jesús conocía el corazón y estaban maravillados y era de Nazaret, dijeron ellos, ¿no es este el hijo de José, el carpintero? No había más nada que allá que José el hijo del carpintero, un profeta, un hombre usado por Dios, pero nunca el rey de reyes y señor de señores. Ellos no podían aceptarlo, porque era José el hijo del carpintero. Y cuando tú vienes a Cristo, es Isel, la hija de ¿quién, hermana? De Teresa. En Santo Domingo le dicen Isel, la hija de Teresa. Pero cuando la hija de Teresa va revestida del Espíritu Santo, automáticamente tienen que cambiarle el nombre. Isel, la hija de Teresa, que se convirtió en cristiana. Son dos personas totalmente diferentes, pero la hija de Teresa tiene que vivir una vida de testimonio para representar que es cristiana. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. ¿Por qué Jesús no hizo milagro en su tierra? Por la incredulidad de aquellos que sabían que era era Jesús el hijo de José. Nunca iban a entender que había sido puesto en el vientre de María por obra y gracia del Espíritu Santo. Por eso lo veían de esa manera, no lo entendían. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana Isel? Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Un momentico. ¿Ustedes recuerdan el pasaje bíblico de la viuda de Sarepta? Había muchas viudas, pero al profeta le plació llegar a casa de aquella y que el Señor se glorificara en la vida de esa viuda. Si tú te pones a la par y usas a Jesús como Elías y te pones en lugar de la viuda, estamos aquí porque el Señor le plació que cada uno de nosotros estuviese en este día recibiendo una palabra que da salvación y vida eterna. Y eso solamente lo da el Espíritu de Jehová. No estamos aquí, se usa verbalmente, estamos aquí, no estamos aquí por coincidencia, ni por suerte, ni por nada, por orden estricta de Dios desde antes de tú estar en el vientre de tu madre, que ibas a servir a Cristo, que ibas a estar en un lugar para servirle a Él. No hay otra. Tribulaciones, pruebas, dolores, tantas cosas, tantos testimonios que el cristiano puede dar, pero al final estamos sentados en una iglesia. Capacitándonos, no haciéndonos religiosos, capacitándonos para a través de esa capacitación que tengamos, capacitar a otros que están en la oscuridad también. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermanita Isel? Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Por qué Naamán? ¿Por qué Naamán? Había un mensaje tremendo en la vida de Naamán. Era un incrédulo, pero al final se arrepintió y se doblegó.
Porque él quería que se hiciese su sanación a la manera de él en los ríos de su... Pero el Señor le dijo, vete allá donde yo te estoy mandando, y allí es donde tú te vas a zambullir 7 veces. ¿Cuántas veces el Señor nos tiene que decir, zambúllete en ese río? Metemos la cabeza la primera vez, y cuando tenemos que meter la cabeza la segunda vez, las hermanas enseguida dicen, se me echa a perder el pelo. No quiere meter la cabeza por segunda vez. Y el hermano de igual manera es lo mismo. Le sale el machismo y el Señor le dice en el Espíritu, métete, sumérgete 7 veces para que seas limpio. ¿Y limpio de qué? Limpio de pecado. Hasta que no seamos sumergidos 7 veces en el Jordán, nosotros no vamos a estar limpios de pecado. Y el sumergernos nosotros dentro de esas aguas es escuchar, hacer y actuar acorde con lo que dice la palabra. Ese es el río que nos han puesto nosotros ahora. No hay un río físico donde tú puedas entrar ahora mismo y ser sano, sino a través de la palabra de Cristo Jesús. Amén. Lo tienes ahí y vive en ti. ¿Qué sigue diciendo, hermano Isel? Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Por qué sucedió eso en Jesús? ¿Estamos hablando de qué? ¿Del Espíritu de quién? De Jehová. Lucas 3, 21 al 22. Para estar claro, porque una cosa es lo que le diga yo y otra cosa es lo que dice la palabra. Porque mi palabra quizás no llegue, pero la palabra de Dios sí va a llegar a sus vidas. ¿Qué dice el 21 al 23, a 22, hermano? Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Manifestación de que el Espíritu iba a morar, a posarse sobre Jesús, no lo había hecho a través de nadie. El Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová se manifestó en la antigüedad, en los profetas y en hombres que Dios quiso usar, ¿ok? Pero hacía que estaba, ¿qué? Sobre, nunca en. Hasta el momento, cada hombre que Dios usó para escribir la Biblia, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Le dio sobre la sabiduría para ellos. Pero en el único que moró para poder ser transmisible a nosotros después fue a través de ¿quién? De Jesús. Hay muchos espíritus, pero hay espíritus inmundos. Uno solo, pero hay muchos espíritus inmundos. Y yo lo voy a llevar ahora, después que entiendan el principio cuáles son los espíritus que nosotros no debemos declamar. Santo es el Señor. ¿Qué dice esa palabra, hermano Isel? Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. ¿Por qué en forma corporal? Para que los hombres vieran y entendieran que era el ungido de Dios, el Hijo de Dios. Porque no había sucedido absolutamente con quién. La primera manifestación del Espíritu Santo descender fue sobre Jesús. Y no va a haber más nadie que tenga la autoridad para llevarse ese. Solamente Jesús. Solamente Jesús. Y dice la palabra que, hermano Isel, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Eso quiere decir que el Espíritu Santo es adquirido de Jehová, y estamos hablando solamente del de Jehová a través de Cristo Jesús. ¿Ok? Pero vamos a ir, para terminar, hermanos, vamos a ir al libro de Lucas 8. Si tenemos el Espíritu Santo, del 26 al 31, si tenemos el Espíritu Santo, lo tenemos todo. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Y arribaron a la tierra de los ganaderos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. Ok. Estamos hablando del Espíritu de Jehová. Y el Espíritu de Jehová definimos al principio que tiene 7 espíritus. Y es el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor a Jehová. Si nosotros tenemos el Espíritu de Jehová, tenemos todas estas cosas juntamente con el Espíritu de Jehová. Pero donde el Espíritu de Jehová está, no hay ningún espíritu de las tinieblas que pueda estar en el mismo vaso.
¿Estamos entendiendo? Cuando usted viene a Cristo y usted tiene a Cristo como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo está sobre usted, no hay otro espíritu que pueda morar dentro de ese vaso. Quiero que esté claro. Amén. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en sepulcros. Si no era un hombre, ¿qué? Un loco, desnudo, lleno de ¿qué? ¿Qué tenía, hermana? Endemoniado. Endemoniado. Hay el Espíritu de Dios y hay espíritu de demonios. Amén. ¿Cuáles son los espíritus demoníacos que podemos identificar? Adulterio es un espíritu. Alcoholismo es un espíritu. Drogadicción es un espíritu. Mentira es un espíritu. Orgullo es un espíritu. Prostitución es un espíritu. Fornicación es un espíritu. Glotonería es un espíritu. Avaricia es un espíritu. Mentira es un espíritu. Envidia es un espíritu. Rencor es un espíritu. Falta de perdón es un espíritu. Orgullo es un espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Tenemos el Espíritu de Cristo? Digan amén. ¿Tenemos el Espíritu de Cristo? Lo tenemos. Y todo espíritu que no venga de Cristo lo desechamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Ahora sí tenemos el Espíritu de Cristo, porque el día de hoy reconocimos que si somos mentirosos, chismosos, envidiosos, adúlteros, tenemos un espíritu que podemos reprender por el poder de la palabra. Para que el Espíritu de Jehová esté en nosotros. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano Isel? Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, clamó a gran voz. ¿Qué muestra eso? Autoridad. Tú no tienes que gritar mucho ni decir nada. En el nombre de Jesús yo echo fuera ese demonio que está en la vida tuya. Se acabó. Porque no es en el nombre del pastor ni en el nombre del evangelista, es en el nombre de Jesús. Amén. El espíritu tiene que salir. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. ¿Qué tiempo los espíritus se apoderan de una persona? ¿Años? ¿Generaciones? Generaciones. Hijo borracho, padre borracho, nieto borracho, bisnieto borracho, y de por ahí para eso una familia de borrachones. Padre mujeriego, abuelo mujeriego, hijo mujeriego, nieto mujeriego y generación de mujeriegos y perdidos. Familia destruida. Son espíritus que aprendimos en unas prédicas anteriores, que son principados y potestades que moran sobre ¿quién? Sobre las personas. Tú tienes el poder por el Espíritu Santo de sacar de ti todo espíritu que tú reconoces, que tú sabes claramente, porque el Espíritu Santo te lo revela. Tú lo sabes, tú puedes decir: Señor, dame la fortaleza, en el nombre de Jesús yo me doblego a ti, Padre amado, yo quiero que tú me quites esta atadura, y el Señor te la quita. Pero muchas veces oramos pidiendo que se quite por la boca, pero que se quede dentro en el espíritu de uno. Pedimos doblegarnos el hombre a nuestra esposa, someternos a ella. Decimos: Señor, ayúdame a someterme a ella en el amor de Cristo. Ayúdame a someterme a ella en el amor de Cristo. Pero te levantaste de la oración y volviste a coger el látigo. Entonces no estás pidiendo de corazón. Y viceversa en toda la salida de nuestra vida. Queremos que el Señor hoy instituya en esta iglesia un pueblo con el Espíritu de Jehová dentro de nosotros. Que nos revele en el área que necesitamos ser instruidos para soltarlo, porque cuando soltamos entonces vamos a ver la parte donde el profeta Isaías profetizó, dijo: los haré libre. Cuando venimos a Cristo, hermano, por eso dice la palabra que somos libres. Porque si el Espíritu de Jehová está sobre nosotros, ¿qué dice la palabra, hermano Isel? Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio de los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión. ¿Cómo es? Legión, y le dije en una prédica, pero quiero volver a rectificarlo. Legión quiere decir ¿cuántos? Miles. Legión era la máxima expresión del ejército romano para definir un ejército grande. Legiones.
Cuando vinimos a Cristo, veníamos llenos de legiones. Teníamos legiones. De todo. Porque en el pecado son infinidad de cosas que tú puedes marcar, que son demonios. Pero nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Amén. ¿Y qué le dijo el Manicel? Y él le dijo legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no le mandase ir al abismo. Y le rogaban que no le mandase a ir al abismo. Yo quiero, hermanos, que ustedes tomen esta prédica y que antes de salir de este lugar, cada uno de ustedes haga delante del Señor una petición en su espíritu, porque el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Y que el área débil que necesitamos echar fuera, cuando nos levantemos a orar ahora, para despedir este culto, que cada uno de ustedes clame al Señor, para que le dé la fortaleza de echar fuera lo que hay dentro de cada uno de nosotros, que impide que el Espíritu de Jehová se manifieste a su máxima expresión. Pongámonos de pie, hermano, vamos a hacerlo diferente hoy. Inclinen su rostro y vamos a orar.